planeando en hacer tu propio podcast, pero no sabes cómo empezar o cómo dar ese primer paso tan importante? Pues estás en el lugar correcto. Si no has oído hablar de Anchor de Spotify, es la forma más fácil de hacer un podcast, con todo lo que necesitas en un solo lugar. Déjame explicarte. Anchor tiene herramientas que te permiten grabar y editar tu podcast directamente desde tu teléfono y computadora. Si haces tu show en Anchor, puedes distribuirlo en varias plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y muchas más. Solo tienes que hacerlo una vez y cada vez que subas contenido nuevo a Anchor, automáticamente se postearán en todas las plataformas que lo registraste. Es todo lo que necesitas para hacer un podcast en un solo lugar. ¿Y sabes la mejor parte? Que es totalmente gratis. No tienes que pagar nada. Eso es lo que significa gratis, ¿no? Entonces, ¿qué esperas? ¿Quieres comunicarte con el mundo y expresar lo que sientes y a la misma vez monetizar tu contenido? Te aseguro que no te vas a arrepentir. Pues únete a Anchor de Spotify. Descarga la aplicación Anchor en la Play Store para sistemas de Android y en la Apple Store para iPhones. No tienes excusas para no empezar. Empieza a grabar hoy y gana dinero mañana con Anchor de Spotify. Hola Disconnected Family, les habla Ángel. Antes de comenzar el podcast, queremos pedirte que compartas el programa en redes sociales e invita amigos y familiares a escuchar. No olvides habilitar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas un episodio y califícanos con 5 estrellas donde sea que nos estés escuchando en este momento para que este increíble programa continúe. Te agradecemos y apreciamos mucho. Disfruta el show. May not be suitable for younger listeners. Listener discretion is advised. Muy buenos días, tardes o noches familia, cuando sea que están escuchándonos. Han llegado al episodio número 28 de The Disconnected Podcast. Ya cumplimos 28 años. Ya cumplimos 28 episodios. Estoy adolorido porque hoy en la mañana fui a correr. Ajá. Pero aquí hay un parque en Bonita donde está ¿cómo se llama? El campo de golf. Ah, ok, sí. Y nunca lo había corrido. ¿Lo corriste todo? Todo. Oh, ¿por qué? Media hora duré cruzándolo. Bueno, dándole la vuelta. No podía. Y luego como lo de atrás de mi pie, mi zapato lo estaba raspando. Ay, no. Y así que yo la mitad y yo digo que no puede ser. Y me duelen mis piernas. ¿Y cuánto tiempo llevabas sin correr? Como 6 meses. No, como 4 meses. ¿Y se te ocurrió la primera para regresar a hacer el ejercicio, correr un parque que es como... Y es pura tierra, sí. Es duro. No es pastito acá, ¿no? Ay, no, para tus pies, para que te acolchones. Sí, y fueron los dos que aquí me quedó como rojo atrás en el pie. Oh, au. Donde está como el huesito así flaquito detrás del pie. Sí. Me estaba raspando el tenis y no sé por qué y me dolió y lloré. Quiero a mi mamá. Sí, y pues lo acabé, pero pues caminando y como de puntitas porque me dolía ya mis pies, ya sentía como que ya me estaba raspando así machín. Parecías gallina y nada acá. Sí, ya no podía. Pero acabé ya pues y me vine y mientras me bañaba lloraba. Lloraba en el baño, mientras me sangraban los pies. Sí, pues, ¿tú cómo estás? Yo bien. Sí. Muy bien. Qué bueno. ¿Nada nuevo en tu vida? Hoy comí... Todos comemos, todos los días. Ya sé, pero... ¿Qué comiste hoy? En mi lonche una pasta y cuando llegué a la casa comí unos tacos de chicharrón con pico de gallo.
Wow, qué divertida es tu vida. Ya sé, ¿verdad? Qué interesante es mi vida. Y ahora estás aquí. Y ahora estoy aquí. Ya por eso saben por qué tengo un podcast, porque no tengo vida. Pues sí, y el tema de hoy será de dos eventos trágicos que han dejado una marca dolorosa en la historia de México. Así es. Quizás ya hayan escuchado de la desaparición de los 43 estudiantes que viajaban de Guerrero a la Ciudad de México y en pleno viaje desaparecieron sin dejar rastro alguno. ¿Según? O eso es lo que el gobierno quiso dar a entender. No, pues siempre el gobierno. También hablaremos de la terrible matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 en la Ciudad de México, donde más de 300 personas fueron acribilladas sin piedad. Muchas personas. Sí, y este desafortunado suceso fue perpetrado por el gobierno de México en contra del movimiento social estudiantil. Muchas familias hasta el día de hoy siguen buscando a sus hijos, hijas o hermanos o hermanas con la esperanza de volverlos a ver. Estos son temas delicados, así que nos dirigiremos con respeto por las familias afectadas. Así es, y también tomen mucha discreción la gente que está escuchando. Si no quieren escuchar de estos temas, pueden escuchar otro episodio o esperar el que salga la siguiente semana. Sí, pues mira, han pasado más de 7 años desde que 43 estudiantes del Colegio Rural de Maestros de Ayotzinapa, en Guerrero, México, fueron secuestrados por hombres armados en medio de la noche del 26 de septiembre de 2014 para nunca más volverse a ver. Su desaparición provocó protestas masivas, ya que los 43 se convirtieron en símbolos de los abusos descontrolados contra los derechos humanos en México. En las últimas décadas, decenas de miles de personas han desaparecido en México y casi nadie ha rendido cuentas. O sea, se desaparecen y nadie dice nada. Y la gente que los busca, pues nunca los va a encontrar porque el gobierno tiene mucho poder para hacer que desaparezca la gente. Sí. Y luego vas a la policía y son corruptos y pues ahora sí que no hay nada que hacer. O sea, lamentablemente México es un país muy corrupto, desafortunadamente, y pues lo que es, ¿no? Sí. Y la cultura de la impunidad está tan arraigada que las familias a menudo no acuden a la policía en busca de ayuda, creyendo que son corruptos o tienen demasiado miedo de investigar. Porque los amenazan. Sí, por narcotráfico de las policías que no quieren investigar más porque tal vez es un lugar, una zona caliente con carteles peligrosos y todo eso. Y hasta ellos mismos les da miedo de entrar a esos lugares. Sí, entonces pues mejor no, ¿no? Y ahora, ¿quiénes eran los 43 estudiantes? Era un colegio rural de maestros de Ayotzinapa en Tixla, Guerrero, fundado en 1926. Es una escuela solo para hombres que históricamente se ha asociado con el activismo estudiantil. Los maestros de Guerrero, incluidos los estudiantes de Ayotzinapa, son conocidos por sus protestas militantes y radicales que a menudo involucran el robo de autobuses y camiones de reparto. Eso es lo que ellos solían hacer, como que se iban a cualquier lugar donde vayan a protestar y robaban automóviles, robaban autobuses para allí, pues porque iban muchos para las protestas, se los llevaban, pero después los regresaban. O sea, sin permiso los agarraban. Sí, pero no los quemaban ni nada, nada más se lo robaban y lo regresaban. Por transporte, sí. Ah, ok. La apropiación de vehículos era, según los estudiantes, rutinaria y temporal. La mayoría de los autobuses generalmente se devolvían después de que tengan fin las protestas. Ok, entonces, porque yo había escuchado en mi caso que voy a hablar, en muchas ocasiones las protestas eran de que los estudiantes se subían a los autobuses y los terminaban quemando. Oh, ok, sí. Pues al parecer aquí no, ellos nomás se los robaban y después ya que acababan las protestas lo devolvían y pues ya así quedaba. Ah, ok. Esta táctica había sido tolerada en gran medida por la policía, a pesar de las frecuentes quejas de los propietarios y usuarios del transporte. Aunque los agentes federales han tendido a no confrontar activamente a los estudiantes por la apropiación de los autobuses, la práctica pone a los estudiantes y maestros en desacuerdo con los funcionarios locales,
Otras tácticas de protesta utilizadas por los estudiantes incluyen arrojar piedras a los policías o robar propiedades y bloqueos de carreteras. Es lo que ellos solían hacer. Sí, que es muy común en protestas que ocurran esas cosas. Uh-huh. Y ahora, ¿qué les pasó a estos estudiantes? Según lo que notificó el gobierno, fue que la primera investigación oficial, realizada bajo el entonces presidente Enrique Peña Nieto, encontró que los 43 estudiantes habían sido incautados por policías municipales corruptos que los entregaron a miembros de la banda local de narcotraficantes Guerreros Unidos. Okay, entonces la misma policía se los dio al cartel para que los hicieran desaparecer. Luego la pandilla los llevó a un basurero en un lugar llamado Cocula, donde los mataron y quemaron sus cuerpos. Arrojaron sus huesos y cenizas en un arroyo cercano. Y pues eso fue lo que notificó el gobierno. Ok, sí. Ya entendí. Sin embargo, ese informe ha sido ampliamente desacreditado desde entonces y un juez emitió una orden de arresto contra el jefe de la investigación, Tomás Cerón, quien huyó de México y sigue prófugo. Y huyó por una razón, ¿no? Nadie huye nada más porque es inocente. No, correcto. Ahora, ¿qué les pasó en realidad a estos estudiantes? Sí. Las Fuerzas Armadas de México sabían que 43 estudiantes de magisterio que desaparecieron en el 2014 estaban siendo secuestrados por delincuentes y ocultaron pruebas que podrían haber ayudado a localizarlos, según un informe publicado por una investigación especial, ¿no? Según informes oficiales, los estudiantes se habían apoderado de varios autobuses para viajar a la Ciudad de México para conmemorar el aniversario de la masacre de Tlatelolco de 1968. La policía intentó interceptar varios de los autobuses usando bloqueos de carreteras y disparando armas. Los detalles siguen sin estar claros sobre lo que sucedió durante y después del control de carretera, pero la investigación del gobierno concluyó que 43 de los estudiantes fueron detenidos y entregados al cartel local de la droga Guerreros Unidos y probablemente asesinados. Es lo que luego encontraron oficialmente. Esta versión oficial del gobierno mexicano es cuestionada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o la CIDH, reunió a un panel de expertos que realizó una investigación de 6 meses en el 2015. Afirmaron que la afirmación del gobierno era, entre comillas, científicamente imposible. Okay. Que los estudiantes fueron asesinados en un basurero porque fueron confundidos como miembros de una banda de narcotraficantes. Según los habían confundido. Sí. Las autoridades mexicanas también afirmaron que José Luis Abarca Velázquez, alcalde de Iguala, es como una ciudad allí. ¿En Guerrero? Sí. Y el miembro del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, planeó el secuestro con su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, ya que querían evitar que los estudiantes intervieran en actos de campaña realizados en la ciudad. Ok, entonces el mismo gobierno los mandó a matar. El alcalde. Sí, el alcalde. Como que estaban tal vez en un tiempo donde estaban haciendo las elecciones y pues los estudiantes querían hacer sus cosas ellos y pues estaba quedando mal él. Iban a intervenir en todo eso y pues tal vez los quiso hacer desaparecer por eso, pero se me hace como que, o sea, ¿es en serio? Sí, mucha gente hace eso por poder. Sí. Pero aunque según esto se dijo de que Luis Abarca Velázquez y su esposa habían planeado todo esto de la desaparición, ellos nunca fueron juzgados por la desaparición de los estudiantes. Ambos se dieron a la fuga tras el incidente. Fueron detenidos aproximadamente un mes después en la Ciudad de México por el asesinato del activista Arturo Hernández Cardona. Entonces, no los podemos descartar porque se encontró evidencia de que sí mataron a alguien que estaba protestando. Sí. Y el jefe de policía de Iguala, Felipe Flores Velázquez, también fue detenido en Iguala el 29 de octubre de 2016. O sea, son como puros sospechosos, pues. ¿Me entiendes? Sí. El 7 de noviembre del 2014, el fiscal general de México, Jesús Murillo Caram,
dio una conferencia de prensa en la que anunció que se habían encontrado varias bolsas de plástico junto a un río en Cocula que contenían restos humanos, posiblemente de los estudiantes desaparecidos. Sí. Sí, al menos 80 sospechosos han sido arrestados en el caso. Pero no saben bien quién dio la orden, se podría decir. Hasta a ver ahorita. ¿Crees que es...? ¿Tienes Ujú. más? Iba a decir, ¿crees que es posible que fueron todos? Pero... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Igual y sí. Bueno, de los 80 sospechosos que habían sido arrestados en el caso, 44 de los cuales eran policías. Ok. 2 estudiantes han sido confirmados muertos después de que sus restos fueron identificados por la Universidad de Innsbruck, con sede en Austria. Fue algo como que súper grande lo que Sí, pasó. que tuvieron que mandar los restos a otro país. Ajá, otros países se tuvieron que involucrar. Porque a lo mejor México no... Pues no estaba haciendo nada. Ajá. O no los dejaban El a narcotráfico. la universidad. Ajá, sí. Otras fuentes también han alegado un encubrimiento, afirmando que el batallón de infantería 27 del ejército mexicano estuvo directamente involucrado en el secuestro y el asesinato. Este es el caso de la periodista de investigación Anabel Hernández, quien afirma que 2 de los autobuses transportaban heroína a escondidas, sin el conocimiento de los estudiantes, por supuesto. Entonces, ¿que lo plantaron? ¿Alguien se los plantó? ¿O tal vez por accidente fue? O el cartel, el del ahí de Guerrero, ya había puesto la droga ahí. Ajá. Y los estudiantes se lo robaron. Porque ellos tenían esa costumbre de robar autobuses. Y todo nada más estaban esperando que como... robaran el autobús correcto, se podría decir. No, tal vez no estaba planeado. Y ellos nomás se lo robaron sin saber que ese autobús tenía heroína. Sí. O sea, fue como que estar en el momento equivocado. Sí, exactamente. ¿No? Y pues así y ahí ocurrió. los agarraron y pensaron que ellos, como ya tenían ese conflicto entre los policías y los estudiantes, pues dijeron, ya tenemos una excusa para matarlos. Para matarlos, sí. Y la periodista Anabel Hernández afirmó que un capo de la droga ordenó al coronel del batallón interceptar las drogas. Los estudiantes testigos del ataque fueron asesinados como daño colateral. Ok. Ajá. También hay informes que vinculan a las fuerzas federales con el caso. Algunos afirman que el personal militar en el área se negó deliberadamente a ayudar a los estudiantes en peligro. Entonces nada más vieron el conflicto y como que, no es nuestro problema, no. Pues lo vieron, supieron, les dieron alerta de que, ¿sabes qué? Esto está pasando. Y después recibieron una llamada de que, ¿sabes qué? Pues no se metan. Esto es nuestro problema, o sea, el cartel o algo así. Sí. Y pues ya, por eso no. Ya no hicieron nada. Y después de los disparos, testigos dijeron que los estudiantes fueron detenidos y obligados a subir a vehículos policiales. Ok. Una vez detenidos, los estudiantes fueron llevados a la comisaría de Iguala y luego entregados a la policía de Cocula. El subjefe de policía de Cocula, César Nava González, ordenó entonces a sus subordinados que transportaran a los estudiantes a una comunidad rural conocida como Pueblo Viejo. O sea, él dio la orden para que los alejaran, a otro lado. Desaparecieran, los alejaran. Sí. Entonces hay tantas versiones y tantas diferentes versiones que no se sabe bien qué pasó durante el tiempo que vieron a los estudiantes y después que ya nadie los encontró. En algún momento, mientras aún estaban vivos, los estudiantes fueron entregados por la policía a miembros de los Guerreros Unidos. Al parecer eran parte o tenían alianza con el cartel Beltrán Leiva. Uno de los camiones utilizados para transportar a los estudiantes era propiedad de Gildardo López Astudillo, alias el Cabo Gil, un alto líder de la pandilla. El Gil llamó entonces a Sidronio Casarrubias Salgado, máximo líder de Guerreros Unidos, y le dijo que las personas que tenía bajo custodia representaban una amenaza para el control de la zona por parte de la pandilla. Entonces ahora estamos entrando de que se robaron un autobús de alguien muy importante en un cartel. Sí, al parecer era sí, porque llevaba heroína y pues, al parecer se robaron solo todo porque se robaron el autobús equivocado. Sí. Entonces, y piensan que por eso también los
los pudieron haber matado. Sí, y el cartel pensó que ellos eran como que lo habían hecho a propósito, como que ya sabían que estaba la droga y se la querían robar. Ah, ok. Guerreros Unidos probablemente creía que algunos de los estudiantes eran miembros de una pandilla rival conocida como los Rojos. Entonces se equivocaron, nada más Sí, fue un malentendido. malentendido. Lamentablemente. Y con esa información, Casarrubias permitió que sus subordinados mataran a los estudiantes. Los investigadores creen que un pandillero conocido por su alias El Chucky o El Chucky participó en los asesinatos. Se sospechaba que colaboraba con Francisco Salgado Valladares, uno de los jefes de seguridad de Iguala, en el secuestro de los estudiantes. Hay muchos nombres aquí. Sí, muchas diferentes personas de poder que a lo mejor tuvieron la culpa. Puro jefe, subjefe, alcalde, o sea, puros peces gordos. Ajá. Pero ahí hay como un patrón de que siempre involucran a la policía y a un cartel. Ajá. En todas estas historias. Las Fuerzas Armadas, la policía y así, o sea, entre ellos. Según los investigadores, los estudiantes fueron llevados a un basurero en las afueras de Cocula. Luego de llegar al lugar, es probable que 15 estudiantes hayan muerto asfixiados y los demás estudiantes fueron luego asesinados por Patricio Reyes Landa, Jonathan Osorio Gómez y Agustín García Reyes. Estos 3 sospechosos luego arrojaron los cuerpos en una fosa y otros sospechosos conocidos solo por sus alias quemaron los cadáveres con diésel, gasolina, llantas, madera y plástico. Para esconder todo, ¿verdad? Sí, pues para quemar los cuerpos. También destruyeron la ropa de los estudiantes para borrar cualquier evidencia posible. Lo más probable es que el incendio duró desde la medianoche hasta las 2 o 3 de la tarde. Oh, quemó entonces como unas ¿qué? 15 horas. 12, 15 horas. Ajá. La pandilla asignó guardias durante todo el día para asegurarse de que el fuego se mantuviera vivo. O sea, para estar seguros de que se quemó todo. No había ningún rastro de los cuerpos. Y cuando se apagó el fuego, los sospechosos arrojaron tierra para enfriar el pozo. Luego colocaron los restos en 8 bolsas de plástico y los arrojaron al río San Juan en Cocula, según se informa por orden de un hombre conocido solo como el Terco. El Gil envió entonces un mensaje de texto a Casarrubias Salgado confirmando la finalización de la tarea y le dice: los convertimos en polvo y tiramos sus restos al agua. Ellos, o sea las autoridades, nunca los encontrarán, decía el texto. Uy. Ok. Inicialmente 57 estudiantes fueron reportados como desaparecidos. 14 de ellos, sin embargo, fueron localizados después de que se descubrió que habían regresado con sus familias o habían regresado sanos y salvos a su universidad. ¿Y nunca dijeron nada de los otros 43 que desaparecieron? No, los 43 seguían en un paradero desconocido. Activistas estudiantiles acusaron a las autoridades de retener ilegalmente a los estudiantes desaparecidos. Aunque pensaron que los habían arrestado y los tenían presos y nadie había dicho nada. Sí, pero las autoridades de Guerrero dijeron que ninguno de los estudiantes estaba bajo custodia. Creyendo que los estudiantes desaparecidos habían huido por las colinas durante los tiroteos, las autoridades desplegaron un helicóptero para buscarlos. Fueron nomás como que para callarles la boca. Sí, nada más para cumplir con, ok, vamos a hacer esto para que ya nos dejen en paz. Sí, pues los estudiantes, sin embargo, nunca fueron encontrados. No, pues. Y solo lo hicieron ellos como que para callarles la boca a las familias o a los estudiantes de que, ok, vamos a mandar un helicóptero y hacer nuestra investigación así entre comillas, ¿no? Sí, como para fingir que sí les importaba lo que estaba pasando. Sí. Una ex fiscal colombiana, Ángela Buitrago, dijo que el grupo de expertos independientes encontró evidencia de que las autoridades ocultaron o falsificaron evidencias desde el inicio de la búsqueda, que es súper obvio, ¿no? Sí, o sea, porque ¿cómo vas a perder un autobús con 43 estudiantes? Así de la nada. ¿Cómo en un lugar tan chiquito? O sea, correcto. O sea, como no hay... No hay donde se puedan esconder. O si tal vez tuvieron un accidente y explotó el autobús, al menos se hubiera encontrado restos de ellos. Sí, pero no encontraron nada. No.
Y ella dice, fue falsificado desde el primer día hasta el último día. Y ella es Buitrago, ella forma parte del grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que apoya la investigación. Siempre ha dicho que falsificaron desde el primer día, se falsificó hasta que terminó. Todo lo falsificaron. No les cree nada a lo que... No. Y ella dijo que investigadores, fiscales y personal militar alteraron escenas y registros del crimen. Un video de un dron del gobierno obtenido por los expertos mostraba a infantes de marina y policías trepando por el área donde supuestamente mataron a los estudiantes. ¿Escondiendo algo? Tal vez, sí. La ropa, o no sé, sí. restos, o los cuerpos ahí que los estaban matando, tal vez. ¿Quién sabe? Autoridades de México sabían del ataque a estudiantes en el momento en que ocurrió, dice ella. Las autoridades de seguridad tenían en marcha 2 procesos de inteligencia, uno para seguir la acción del crimen organizado en la zona y otro para rastrear a los estudiantes, según fueron los informes de ella, que se basó en documentos desclasificados. Tras el secuestro, los investigadores intentaron esclarecer rápidamente el crimen mediante registros ilegales, detenciones y torturas de los sospechosos. México ha pedido al gobierno israelí que extradite a un ex alto funcionario de seguridad, Tomás Herón, que lo platicamos hace rato, que se fue a la fuga. Él era el jefe de la Agencia Federal de Investigación en el momento del secuestro. Y se encuentra ahorita en Israel y por eso quieren sacarlo de ahí. Sí. Y él está siendo buscado por cargos de tortura y encubrimiento de esas desapariciones. Yo me imagino que si tú te vas del país hasta Israel, hasta el otro lado del mundo, hasta el otro lado, casi el otro lado del mundo, y dices que eres inocente, no... ¿Por qué? ¿Para qué te fuiste? ¿Para qué te fuiste tan lejos? ¿Por qué huyes? Sí. ¿De qué? ¿De qué estás corriendo? Ajá. ¿De qué? Sí, ¿qué te preocupa si no hiciste nada? Sí. Y Cerón, quien huyó a Israel en agosto del 2019, supervisó la Agencia de Investigación Criminal de la Oficina del Fiscal General y también su trabajo forense en el caso del 2014. La mayoría de los cuerpos de los estudiantes nunca se han encontrado, aunque los fragmentos de huesos quemados se han asociado con 3 estudiantes. Y Cerón estuvo en el centro de la muy crítica de investigación del gobierno, que no logró determinar definitivamente qué pasó con los estudiantes. 2 equipos independientes de expertos han puesto en duda la insistencia de las autoridades mexicanas de que los cuerpos de los estudiantes fueron incinerados en un gran incendio en un basurero. Sí, me imagino que es la manera más fácil de esconder a alguien. Sí. Y muchos de los sospechosos arrestados en el caso fueron puestos en libertad más tarde y muchos afirmaron haber sido torturados por la policía o el ejército. Ok. Y cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador se convirtió en presidente, él anunció una nueva investigación sobre la desaparición de los estudiantes en el 2019 y las autoridades prometieron comenzar de nuevo y eliminar todas las irregularidades que se cometieron. Pero hasta ahora... ¿Pero son promesas? Sí, pues hasta ahora... Hasta ahora son nada más. No han habido actualizaciones ni quién sabe, desde el 2000, ¿qué dijiste? 19. 19, sí, dijiste 19. Ajá. Ya pasaron 3 años y no ha habido ningún... ¿Cuándo lo hicieron presidente a Obrador? En el 20, creo. ¿En el 2020 va? Sí. O a finales del 19, algo así. No me acuerdo. Creo que sí fue el 20, porque me acuerdo que estábamos en pandemia. Pandemia. En pandemia. Pandemia. Y pues sí, lamentablemente, pues estos 43 estudiantes, pues yo creo que ya están muertos, ¿verdad? Obviamente. Sí, obvio, no. Pero las familias afectadas siguen buscándolos, porque pues imagínate, ponte en sus zapatos y... Sí, ves que sí me imagino la angustia. Sí. No alcanzo a comprenderla, obvio, luego... pero sí. Es muy feo eso que te digan, no sabemos dónde están, y tú dices, ¿por qué no haces algo que tú tienes, que tú eres el gobierno, que nos puedes ayudar? Y como está tan corrupto todo, no hay no te dan ninguna solución. No hay avances en investigaciones. No hay respuestas, no hay nada. Y pues
la desesperación o la... Sí, o sea, se han de sentir bien desamparados, sin... ¿Cómo se dice? Como impotente, como... Bien impotentes, correcto, sí, porque pues yo creo, o sea, ponle que está desaparecida su hija o X, ¿no? Pero yo siento o yo pensaría como que, ¿sabes qué? Yo ya sé que está muerta mi hija, pero quiero ver sus restos para yo estar tranquila. O quiero que me confirmen algo. Ajá, porque así no te dicen que está muerta o no te dicen que está viva, pero o sea, no te dicen nada. No puedes descansar de eso. No, pero al menos si les dijeran, ¿sabes qué? Si tal y tal ya fallecieron o ya los mataron, pues al menos concluyes eso y pues ni modo, y o sea, puedes lamentablemente seguir con el dolor, que nunca se puede reparar ese tipo de dolor. No. Pero pues es lo que es. Todos los países del mundo. Sí, también en Estados Unidos han habido muchas ocasiones donde la gente desaparece. En China, en todos los países han habido protestantes que desaparecen y nadie los vuelve a ver. Ajá. Pero no sé, México es como que como que es muy obvio. Lo hacen muy obvio. Eso sí. Como que es como, o sea, no la disimulan. No. Estados Unidos trata de disimular. Y lo hace bien, pero a la misma vez no, porque también es muy obvio en ciertas ocasiones. Sí, por ejemplo, si vas a Tijuana y te para un policía, ¿no? Pues es feo decirlo, pero pues te empiezan a decir, pues, ayúdame y lo ayudo. Ajá, sí. Y ya es cuando dices, esa es la frase mágica. Sí. De que, ok. ¿Cómo lo hacemos, joven? O sea, ellos no te dicen, dame, no, suelta. No. No, ellos quieren que salga de ti. Como que, ¿cómo lo hacemos, joven? A ver. ¿Cómo nos arreglamos? ¿Cómo nos arreglamos, joven? Y ahí es cuando dices, ya. Ya, o sea, bien fácil. Y aquí no. Aquí sí le dices así al policía, ¿cómo nos arreglamos, oficial? Salta del carro. Me estás sobornando y pues ya te vas a la cárcel ¿por qué soborno? Por soborno, porque a ellos sí los traen con camarita. Ajá, en el chaleco y en la patrulla. Entonces sí los también checaditos. Los agarran, ajá. Sí, pero pues sí, esto ha sido el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que lamentablemente desaparecieron el 26 de septiembre del 2014. Y pues ahora vamos a hablar de otro evento que ocurrió en 1968, que fue por una razón tan insignificante. ¿En serio? Todo fue por unas olimpiadas. Las Olimpiadas del 68. Okay. Que iban a ser en México. ¿Iban? No. Que sí ocurrieron 10 días después de la matanza de Tlatelolco. Y México, el gobierno lo hizo ver como que no pasó nada. Las Olimpiadas pasaron sin cualquier inconveniencia, sin cualquier problema. La gente llegó, fue la fiesta en la Ciudad de México. Y 10 días antes, cientos de personas fueron asesinadas. Estudiantes, maestros, médicos, gente que nada más estaba pasando ahí con los niños. Les tocó. Sí. Ay, pobrecitos. Mataron a... gente inocente. Ajá, sin discriminar a nadie. Si veían movimiento, te mataban. Sin piedad, sin tocarse el corazón. Las familias que refugiaban a estudiantes, también. Malditos. Ajá, sí. Vi una película que se llama, la recomiendo mucho, Rojo Amanecer. Salió en el 89, creo que salió. Y es acerca de... Y es acerca de una familia de la clase media. ¿En dónde la podemos ver? La puede ver en Vimeo. Si le ponen Rojo Amanecer, película, y Vimeo, que es V de vaca, V-I-M-E-O. Vimeo. Ahí la encuentran en Google y ahí es donde la vi yo. ¿Y cómo está triste? Sí. Bueno, pues ni modo. Sí, está muy... Al final me quedé como que ocupo ver algo de comedia o algo de risa porque... Imagínate si así está la película, ¿cómo fueron los hechos? En realidad? Porque te pones a pensar, esto sí pasó, esto no nada más es una película de ficción. Feo. El presidente mexicano, Gustavo Díaz Ordaz,
Su administración suprimió los sindicatos de trabajadores independientes, los agricultores, y fue de mano dura al tratar de dirigir la economía. En 1958, bajo la administración anterior de Adolfo López Mateos, cuando Díaz Ordaz era ministro del Interior, fue detenido el dirigente obrero Demetrio Vallejo y asesinado el activista campesino Rubén Jaramillo. Ok. Entonces, ¿Cuántos nombres? sí, muchos nombres Y no tienen muy mexicanos. Y no tienen un solo nombre. Es No, es José Luis Alberto José Rodríguez Romero. de La Paz, de los Olivos Y de los Pinos. y de los Pinos. Pero, o sea, este presidente ya tenía ya había visto cómo el presidente anterior había detenido a protestantes y también los había matado. Entonces, pues es que ya era como normal que los presidentes hicieran esto. Ok. Como que, pues estamos hablando de los 50s, de los 60s, cuando Era como que todo muy muy estricto. activistas o... Ajá, sí. Bueno, sí, había muchos movimientos de activistas y a la misma vez el gobierno era como... Se podría decir como no era una democracia. Ujú, Era más el presidente, el gobierno tiene todo el poder ujú. y si no quieren que te estés diciendo cosas del presidente, te mataban o te decían te callas o te callamos, Ajá. básicamente. Bien Hitler, bien Alemania, ¿no? Ajá, sí. Y en la prensa no era libre. Ahora ya puedes decir lo que tú quieras. Ujú. Hemos visto en muchos programas también de México que dicen lo que sea del presidente y no les hace nada. Pero antes si hacías eso, Te mataban, te mataban desaparecían. o te corrían de tu trabajo y decían si sigues hablando así, te van a matar. Aunque yo creo que todavía existe eso hoy en día, ¿no? Pero pues... Sí, pero ahora es un poco más obvio si pasa algo así. sí, Antes porque, lo podían sí, encubrir pues, un poco más. Ahorita hay redes sociales y Ujú. es todo se comunica y todo corre En menos... en segundos. Sí. No ocupas ni preguntarle a nadie. Te metes al internet y ya Ajá. sabes todo. Sí, correcto. Así que sí, te entiendo que en los 50s pues como que estaba muy oprimido todo, ¿no? Todo Sí, la la información. información y como que tal vez el gobierno tenía su secreto, bueno, todavía va, pero pues como que Era más mantenían fácil. era más fácil engañar a la gente. Ajá. Era el 23 de julio de 1968, unos meses antes, ¿Cuándo fueron las Olimpiadas? en octubre. Octubre. Empezaron el 12. En esa época la policía mexicana tenía fama de cometer abusos, pero la agresión a los estudiantes fue excesiva. 4 días después, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y del Instituto Politécnico Nacional, IPN, organizaron una marcha contra la violencia policial. Pero la caminata a la que sumaron miembros del Partido Comunista Mexicano fue reprimida por los granaderos, que eran soldados. A partir de ese movimiento empezó un movimiento estudiantil que en pocas semanas creció rápidamente. La UNAM y el IPN y otras universidades del país se declararon en huelga. Las autoridades reportaron autobuses quemados y el estallido de artefactos explosivos. Decenas de jóvenes fueron detenidos y en el Zócalo, la plaza central del país, se desplegaron a tanques y decenas de militares. Okay. Entonces les aventaban al ejército. No Sí. sabían cómo más controlarlo más que con la militar. Sí, es todo. El ejército ocupó las instalaciones de la UNAM y el IPN, pero no logró contener el movimiento agrupado con el Consejo Nacional de la Huelga, el CNH. El rector de la Universidad Nacional, Javier Barros Sierra, renunció en protesta por la invasión a la autonomía universitaria. El movimiento solo fue contenido hasta la tarde del 2 de octubre. Ese día se había convocado una nueva marcha de protesta que partiría de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, que es para ponerles a la gente que no conoce esa área, es una plaza muy grande y alrededor son puros edificios de domicilios. Es pura residencial esa área. Uh-huh. No hay... Ya si quieres ir a tu trabajo ya es más afuera de ese lugar. Pero sí es una placita. ¿En dónde hablas de Tlatelolco? En Tlatelolco, donde ocurrió todo. Okay. Una plaza y alrededor de toda la plaza son puros edificios de departamentos. Uh-huh. Es como que como el centro. Sí, era como un pequeño centro. Ajá, y la gente se
era una plaza donde la gente ahí se la pasaba en la tarde, los niños jugaban, cosas así. Sí, entiendo. Y ahí es donde tenían eventos y donde se reunieron para hacer una marcha. Sin embargo, el gobierno y las tropas de Díaz Ordaz entraron en la plaza y hombres armados en los edificios circundantes abrieron fuego contra los civiles desarmados, No manches. en lo que ahora se conoce como la masacre de Tlatelolco. Así, no más. Así se escucha muy sencillo. Pero... Sí, habían francotiradores en los techos de los edificios de los departamentos. ¿Por qué tanto? O sea, insistencia de matar. Ajá. No puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué los humanos somos así? No, somos una porquería de Sí, sí, la verdad, basura. Una basura de especie. No nos tocamos el corazón. No. Y por eso pasan estas cosas. Y por eso hay guerras hoy en día. Sí, exactamente. El 2 de octubre de 1968, alrededor de 10,000 estudiantes universitarios y secundarios, o sea, niños, jóvenes, con jóvenes, se concentraron en la Plaza de las Tres Culturas para protestar por las acciones del gobierno y escuchar pacíficamente los discursos. Era una marcha, era una protesta pacífica. O sea, no era como que estaban aventando piedras No. Se reunieron para diferentes líderes del movimiento, se subían al escenario o donde estaban y daban su discurso. De que no estaban de acuerdo con tales acciones que estaban cometiendo el gobierno. Y daban sus demandas también para los trabajadores también, para los médicos, para los estudiantes. O sea... No estaban haciendo nada malo. Solo estaban alzando la voz. Sí, y solo estaban diciendo cosas que al gobierno no le gustó. Pero que eran ciertas. Pero que eran muy ciertas y por eso no le gustaba al gobierno. A nadie le gustan que le digan sus verdades. Muchos hombres y mujeres no asociados a la CNH se reunieron en la plaza para mirar y escuchar. O sea, gente que nada más iba pasando. O también gente que eran familias normales que no tenían nada que ver con el movimiento, que se unieron al movimiento porque creían en esas cosas también. Incluyeron vecinos del conjunto residencial y niños. Los estudiantes se habían congregado frente al edificio Chihuahua, un complejo de apartamentos de 13 pisos y 3 módulos en la Plaza de las Tres Culturas. Entre sus cánticos estaban: "No queremos Juegos Olímpicos, queremos revolución". No queremos Juegos Olímpicos, queremos revolución. Y era su canto. Su canto era lo que ellos querían. No querían que llegaran otros países. También estaban protestando porque Rusia había invadido Checoslovaquia. Y también iban a decir: ¿cómo van a dejar que Rusia venga a competir si invadieron otro país y están en guerra? O sea, y pues es lo que ocurrió en estos Juegos Olímpicos recientes, creo que de invierno, cuando Rusia invadió Ucrania. Ya no los dejaron competir. Y también para el mundial creo que ya no los dejaron entrar tampoco. No, tampoco. Y por esa razón lo hicieron. Pues es que tenían razón. Es que sí tenían razón, porque ¿cómo van a dejar? ¿Por qué va a haber fiestas si el pueblo está sufriendo? El pueblo está sangrando. Y vienen otros países a una fiesta, Juegos Olímpicos, acá, mientras como si todos tuvieran... Mientras su país está matando a gente inocente y mientras tu país también te está robando tus derechos, te está quitando tu dinero. Mientras tu país está desmoronando, ¿cómo va a haber fiesta? Celebración. 2 helicópteros, uno de la policía y otro del ejército, sobrevolaron la plaza. Alrededor de las 5:55 se dispararon bengalas rojas desde la cercana CRE, que es la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Y alrededor de las 6:15 de la tarde se dispararon otras 2 bengalas, esta vez desde un helicóptero, mientras 5,000 soldados, 200 tanques y camiones rodeaban la plaza. 200 tanques. Tanques militares contra gente, estudiantes, niños, ancianos, gente normal, ciudadanos de México. Y gente que probablemente no estaba armada. Y gente que a lo mejor nada más estaba pasando por ahí porque iba a su casa. Contra 200
tanques y 5,000 soldados. Pero para que te des cuenta que las palabras duelen más. Ujú. Ellos Sí. estaban armados con sus discursos y sus protestas. Sí. Y la única manera que vio adecuada el presidente para controlarlos fue de esta manera brutal. Acribillarlos, Ujú. lamentablemente. Se escucha como muy seco, Sí. pero es que es la verdad. Eso es muy inhumano. Es lo peor que puedes hacer. Como ya no eres una persona, ya no eres un humano. No. Ya eres un pedazo de basura. Eres una porquería. Sí. Gran parte de lo que sucedió después en los primeros disparos en la plaza permaneció mal definido durante décadas después de 1968. La cuestión de quién disparó primero permaneció sin resolver años después de la masacre. ¿Cómo que quién disparó primero? O sea, Espérame, tengo más. ok. El gobierno mexicano dijo que los disparos desde los apartamentos circundantes provocaron el ataque del ejército, pero los estudiantes dijeron que los helicópteros parecían indicar al ejército que disparara contra la multitud. Ajá, O sea, sí. Entonces, según el gobierno dijo que alguien les disparó. Ajá. Por eso ellos abrieron fuego. Sí, que habían un grupo de estudiantes o de alguien ahí importante que dijo que amenazaron que iban a disparar y sí dispararon y entonces el gobierno vio, están disparando, vamos a regresarle los balazos. Pero las personas que estuvieron ahí de testigos dijeron que las luces de bengalas que aventaron fueron la señal ¿Para disparar? No. Y yo les creo más a los estudiantes y a la gente que al Claro. gobierno. Claro, pues sí. Porque ¿Qué? O sea, ¿qué? no sé qué decir porque ¿cómo no hay puede pasar esto? no hay defensa con lo que está diciendo el gobierno. No hay explicación. No tiene sentido. No tiene lógica eso. Mm-mm. La periodista Elena siempre son los nombres rusos que no puedo decir. Sí, Poniatowska, creo que es ruso, se ve ruso. Seleccionó entrevistas de los presentes y describió los eventos en su libro Masacre en México. De repente aparecieron bengalas en el cielo. Bueno, esto dice una persona. De repente aparecieron bengalas en el cielo y todos automáticamente miraron hacia arriba. Entonces se escucharon los primeros disparos. La multitud entró en pánico y comenzó a correr en todas direcciones. Entonces, Pobres. no nada más es los disparos, te caes en el caos y la gente como tiene miedo te pisa. Te pisa por el pánico. Ujú. Y no hay como levantarte cuando hay No, pues todos había miles de gente. todos te en van ese lugar. pisoteando. Y si la gente no murió por los balazos, murió Ajá. pisada. Sí, No, sí. qué feo. Poco después, el Batallón Olimpia, una rama secreta del gobierno creada para la seguridad de los Juegos Olímpicos, compuesto por soldados, policías y agentes de seguridad federal, recibió la orden de arrestar a los líderes de la CNH y avanzó hacia la plaza. Los miembros del Batallón Olimpia usaban guantes blancos y pañuelos blancos atados a la mano izquierda para distinguirse de los civiles y evitar que los soldados les dispararan. Entonces, Todo estaba fríamente calculado. Sí, yo digo que esto ya lo tenían planeado desde mucho antes. Tiempo atrás, porque, o sea, como Ujú. se ve muy preparados, todo bien planeado. Uniformados. O sea, todo bien planeado. Ajá. O sea, ¿cómo? No entiendo. Sí. Y como tú dijiste, fríamente calculado. O sea, Ujú. no hubo corazón en eso. No, era como que este día vamos a acribillar a 300 civiles y así lo vamos a hacer, y así vamos a hacer esto, vamos a entrar por acá, va a haber tantos helicópteros. Y tú te vas a poner esto para no dispararte. O sea, todo estaba planeado. Todos, sí. El capitán Ernesto Morales Soto indicó que inmediatamente al ver una bengala en el cielo, señal preestablecida, debíamos sellar las 2 entradas mencionadas e impedir que nadie entrara ni saliera. Entonces, como era nada más una plaza alrededor, estaban los edificios de los departamentos y era una calle principal que corría Ujú. y cerraron esas 2 calles. El gobierno, Sí.
Sí, el ejército. O sea, para que nadie se escapara. Ajá. Bueno, era una calle, sí, cerraron las dos. Las dos entrada y salida. Para que desahogaba el tráfico ahí. Ujú. Y Las bloquearon. lo bloquearon. No. El posterior asalto a la plaza dejó decenas de muertos y muchos más heridos. Los soldados respondieron disparando contra los edificios cercanos y contra la multitud, alcanzando no solo a los manifestantes, sino también a los espectadores y a los transeúntes. Tanto los manifestantes como los transeúntes, incluidos estudiantes, periodistas y niños, fueron alcanzados por las balas y montones de cuerpos prontos estaban ya en el suelo. Qué feo. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué existe gente tan mala en el mundo? Porque los humanos son... No sé. La evidencia en video también señala que al menos 2 compañías del Batallón Olimpia se escondieron en los edificios de departamentos cercanos y colocaron una ametralladora en un departamento del edificio Molino del Rey, donde una cuñada del entonces secretario de Estado Vivio, Luis Echeverría, que es un... Si hay pedazo de basura, este es uno de los pedazos de basura más grandes. Esa es la caca más grande. Esa es la caca más grande del mundo, Luis Echeverría, donde posicionaron también francotiradores en el techo, el convento cercano y la torre de relaciones exteriores, donde hubo mucha gente involucrada, incluidos los que dispararon las 2 primeras bengalas, una ametralladora en el piso 19 y una cámara de video en el piso 17. Entonces también tenían videos para encontrar a la gente. En el piso 17. Uh-huh. Pero ¿por qué pusieron video? O sea, ¿cómo? Había cámara de video porque estaba grabando, porque entonces llegaban y veían a ver si habían pasado estudiantes. Ok. La evidencia en video muestra también a 10 hombres con guantes blancos saliendo de la iglesia y chocando con soldados, quienes les apuntaban con sus armas. Uno de los hombres muestra lo que parece ser una identificación y los dejan ir. O sea, estos hombres ya estaban también involucrados con todo lo que pasó. La matanza continuó durante toda la noche, con soldados y policías operando casa por casa en los edificios de apartamentos que estaban cerca de la plaza. El edificio Chihuahua, al igual que el resto de la colonia, se quedó sin luz y teléfonos, ya que los habían cortado intencionalmente. Testigos del hecho afirman que los cuerpos primero fueron retirados en ambulancias y luego llegaron oficiales militares y apilaron los cuerpos sin saber si estaban vivos o muertos en los camiones militares, mientras que algunos dicen que los cuerpos fueron apilados en camiones de basura y enviados a que los quemaran, a destinos desconocidos. A que los quemaran, aunque estuvieran vivos. Por eso mucha gente ya no encontró a su familiar. No. Los soldados reunieron a los estudiantes en las paredes de los ascensores del edificio Chihuahua, los desnudaron y los golpearon. Otros testigos afirman que los últimos días, los miembros del Batallón Olimpia se disfrazaron de empleados y de servicios públicos e inspeccionaron las casas en busca de estudiantes. Para acribillarlos. Ajá. O sea, qué tan ardidos tiene que estar el gobierno, ¿no? Sí, o sea, exactamente. Pinche gobierno ardido. Sí, yo también cuando estoy enojada, no hay otra palabra para describir. ¿Tanto planearon? No, pero o sea, tanto se lo tomaron a pecho que, o sea, eran unas personas que solo estaban alzando la voz porque tenían el derecho de alzar la voz, pero para callarlos, para tener sus jueguitos. La explicación oficial del gobierno del incidente fue que provocadores armados entre los manifestantes, estacionados en edificios con vista a la multitud, habían comenzado el tiroteo. Al encontrarse repentinamente como objetivos de francotiradores, las fuerzas de seguridad simplemente habían devuelto los disparos en defensa propia. Según. Y mira, a la mañana siguiente, los periódicos informaron que entre 20 a 28 personas habían muerto. Cientos resultaron heridos y cientos más fueron arrestados.
Que yo me imagino que ese número es... 28 muertos. No, eso no es verdad. Cientos de personas murieron ese día. ¿Y por qué fueron arrestados unos? O sea... Los arrestaban, pues iban de casa en casa a arrestar a los estudiantes. Nomás, ajá, o sea, nomás porque protestaron. Ajá, sí. Y si las familias refugiaban a estudiantes, también Los arrestaban. los arrestaban a las familias. Pero igual los periódicos estaban... Ellos no iban a contar eso. No. Y esa misma noche en las noticias se vio que el gobierno abrió fuego porque estudiantes habían disparado a la policía. Y así se dijo, ¿no? Y así se dijo y así se conoció la historia. Pues sí. Y si decías otra cosa en las noticias, pues Te mataban. te mataban. O te desaparecían. Así de fácil. Qué feo, ¿eh? Sí. No tengo No, no tengo palabras. No, es que te pones a pensar. No tenías libertad de expresión. No, nada. Si algo no te parecía, ni te callabas, porque o te callas o O te callamos. te callamos. Ajá. En octubre del 2003, el papel del gobierno de Estados Unidos en la masacre se hizo público cuando el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington publicó una serie de registros de la CIA, el CIA, el Pentágono. CIA. CIA. Sí, lo dije en inglés porque es la única manera que lo sé decir. El Departamento de Estado, el FBI y la Casa Blanca que se publicaron. O sea, un montón de registros clasificados. ¿De qué? ¿Del Tlatelolco? De Tlatelolco, porque Estados Unidos estuvo involucrado en eso. Claro, Ujú. como en todo. Y esto fue publicado en respuesta a las solicitudes de la Ley de Libertad de Información. Ujú. Los documentos detallan que en respuesta a las preocupaciones del gobierno mexicano sobre la seguridad de los Juegos Olímpicos, el Pentágono envió radios militares, armas, municiones y material de entrenamiento para el control de disturbios en México antes y durante la crisis. Ok. O sea, ellos mandaron Radios militares, Ujú. armas, municiones y material de entrenamiento para controlar el disturbio. Ujú. También se encontró que la estación de la CIA en la Ciudad de México produjo informes casi diarios sobre los acontecimientos dentro de la comunidad universitaria y el gobierno mexicano de julio a octubre. Ok. 6 días antes de la masacre de Tlatelolco, tanto Echeverría como el jefe de Seguridad Federal, Fernando Gutiérrez Barrios, le dijeron a la CIA que muy pronto la situación estará completamente controlada. 6 días antes de los sucesos en Tlatelolco. Órale, entonces sí, lo controlaron Mm, de una manera muy sangrienta, ujú. Pero entre comillas lo controlaron. lo controlaron. No sé. Lo último que encontraron es que el gobierno de Díaz Ordaz arregló que el líder estudiantil Sócrates Campos Lemus acusara a políticos disidentes del PRI, como Carlos Madrazo, así se dice, de financiar y orquestar el movimiento estudiantil. Ujú. Entonces esto fue lo que se encontró en archivos oficiales de Estados Unidos. Órale. Entonces, pues sí, como Estados Unidos Está involucrado en todo. mete la pata en todo. Tuvo que meter la pata en esto también. Ujú. Ok, qué feo, Ujú. lamentablemente. Y tengo una última cosa que se dice acerca de esto. A ver. Lo que se quería era destruir de un solo golpe el movimiento estudiantil para dar paso a las Olimpiadas. La represión tuvo lugar 10 días antes de que empezaran. Estaban obligados a sofocar las protestas, pero lo hicieron de una manera brutal. Como te dije, todo fue por unas Olimpiadas. Y se llevaron a cabo las Olimpiadas Sí. sin ningún problema. Sí, Celebraron. Ganaron. Todo. O sea, fue normal. Fue Exacto. como si no hubiera pasado nada. no, qué mal. Ujú. México, ponte las pilas, porque te queremos mucho, pero Pero es muy difícil amarte. es muy difícil amarte con estos secretos, estas conspiraciones que vienes arrastrando desde años. Ujú. Y pues sí, ni modo. Y pues sí, Esto la pasó. verdad que en paz descanse Ujú. la gente que perdió su vida ese día
también los estudiantes, los 43 estudiantes. Y pues a las familias que encuentren algún tipo de respuesta pronto, algún tipo de paz, pues sí, de cierre a esto. Pues a eso que lleva muchos años ya. Y pues quién sabe si algún día se vaya a resolver. A resolver, pero nosotros sabemos lo que pasó. Todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Menos el gobierno. No, el gobierno nada más se hace el menso. Se hace de la vista gorda. Ajá. Y pues sí, ha sido todo por hoy, amigos. Muchas gracias por escucharnos. Me siento tenso. Yo también, me duele la espalda. Siento como los hombros todos tensos porque estoy enojada. Muchas gracias por escucharnos. Ya saben, en todas las plataformas donde nos pueden escuchar: Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y en todas donde escuchen los podcasts. Nos vemos la próxima semana en el episodio número 29. Todavía no sabemos qué vamos a hacer, pero ya les avisaremos. Sí. ¿Sí? Uh-huh. ¿Tienes algo que agregar, sí? Que ¿Algún consejo de vida? El gobierno se puede pudrir. Sí. Y si veo políticos cerca de mí, mejor no se acerquen. Sí, ya la escucharon. Entonces, muchas gracias, amigos. Cuídense mucho, familia. Nos vemos la próxima semana en The Disconnected Podcast con Ángel y Jesse. Yo soy Ángel. Y yo soy Jessie. Nos vemos, familia. Bye bye. Adiós.